Buenas noches, tenemos el día de hoy el video de cómo trabajar los ejercicios de programación en el cuaderno. Eh, Vamos a ver entonces, dice que los pasos a seguir es: número uno, la definición del problema; número dos, análisis del problema; y por último tenemos como tercer ítem el diseño. Veamos entonces. La definición del problema consiste en una definición completamente clara, precisa, y debe de hacer y qué debe de hacer la computadora. Eso es lo que tenemos que tener claro. Esos tres puntos son los que debemos de tener bien claros a la hora de definir un problema. Veamos entonces. El ejercicio número uno que nosotros vamos a analizar es el que dice: escribe un programa que sume dos números. Ahora, ¿cuál es el enunciado del problema? Dice: realizar la suma de dos números desconocidos. Ese es el problema real. ¿Cómo vamos a hacer para que la computadora sume dos números que pueden ser cualquiera que el usuario quiera ingresar? Y ahí es donde tenemos nuestro problema. Ahí es donde nosotros vamos a hacer énfasis en que vamos a solucionar. Sigamos entonces, decimos: el análisis del problema consiste en: siempre nos ponemos en el lugar de la computadora y nos preguntamos qué datos necesita que el usuario nos proporcione a lo que llamaremos entrada. A la información que modifiquemos o le realicemos algún cambio se le llama proceso. Y que quiere que se entregue al final como producto al usuario se le llama salida. Analicémoslo entonces. Para el ejercicio anterior, que es sumar dos números, dice que la entrada sería el número 1 y el número 2, que puede ser cualquiera. A esto se le llama pues el uso de variables, ¿verdad? Número 1 solo es un nombre, pero lo que va a guardar puede ser 99, 5, 10, 1, al mismo 0. Entonces, luego decimos cuál es la modificación que va a tener estos datos, a lo que le llamaremos proceso, que es el cálculo matemático. Dice: suma es equivalente a número 1 más número 2. Luego decimos: la salida va a ser el contenido que tenga suma. Perfecto. Esto es análisis del problema. Pasamos entonces a los comandos, que es el diseño del algoritmo, y nos hace hincapié en que en la creación de la solución paso a paso del problema utilizamos los medios necesarios, pudiendo ser estos pseudocódigo o bien diagrama de flujo. Veamos entonces esto con un poco más de entretenimiento. Dice: comandos a utilizar, y nos muestra entonces que el pseudocódigo utiliza para iniciar y terminar la palabra proceso. Sin título, dice, es un título que nosotros podemos ponerle, por ejemplo, proceso, suma de dos números. Lo que nos dice aquí es que no puede llevar espacios, que tiene que ser unido por guiones o de un solo pegado. Y al finalizar, fin del proceso, significa que nuestro programa ha terminado. Si miramos esto en diagrama de flujo, se utiliza este símbolo. En él va a decir inicio si es comienzo, y al terminar va a decir fin. Aquí dice inicio y fin. Veamos entonces: cuando nosotros queramos ingresar información, utilizamos el comando leer en pseudocódigo. ¿Qué puede leer? El número 1, por ejemplo. Acordémonos que el número 1 solo es la representación del valor real que va a ser almacenado en él. Luego decimos: escribir es mostrar la información al usuario en pantalla, pero no puede ser modificada. Entonces ahí están los dos comandos: entrada y salida de datos. ¿Cómo entra la información? Cuando le decimos leer, y cuando le estamos diciendo que muestre o salida, escribir. Veamos entonces: en el símbolo utiliza este símbolo para entrada y salida.
Veamos entonces, cuando hace operaciones a lo que le llamaremos proceso, dice suma es equivalente al número 1 más número 2, punto y coma. Esto es en pseudocódigo. Cuando lo vemos en diagrama de flujo, es un rectángulo y a eso le llamamos proceso. Hay otros símbolos como preguntas o toma de decisiones, conectores en la misma página, conectores en distintas páginas y flechas de flujo, que es la que conecta cada uno de estos símbolos. Ahorita solo vamos a utilizar, por el tipo de programación que estamos haciendo, estos comandos. ¿Ok? Veamos entonces, continuemos. Y nos lleva a las soluciones. Vemos aquí tenemos una pantalla con un pseudocódigo. Este pseudocódigo está escrito en el programa Psein. ¿Y cómo nos lleva a este pseudocódigo? Dice inicio, que sería proceso, suma de dos números. Luego definir las variables de memoria, suma, separado por coma, número 1. Ojo, está pegado, no puede llevar espacios. Coma, número 2. Y dice cómo y el tipo de variable que es, entero. ¿Ok? Siempre al finalizar la línea de comandos, punto y coma. ¿Qué es esto? Una salida de información que dice escribir, que es muestra en la pantalla número 1, dos puntos. Siempre el escrito texto va a ir entre comillas. Termina la línea de comandos con punto y coma. ¿Qué es leer? Es ingrese la información de número 1. Número 1 es una variable de memoria de tipo numérico. ¿Qué es lo que va a guardar? Números. ¿Dónde lo va a guardar? En la memoria RAM. Es un espacio definido para almacenamiento de números. ¿Qué es esto? El nombre de una variable de memoria. Entonces, leer número 1, ¿qué va a hacer? Decirle al usuario que ingrese en esa variable el valor que él desee. Luego le decimos escribir, que es mostrar en pantalla un mensaje que le indique que va a ingresar el número 2. Siempre finaliza con punto y coma y le decimos leer, que es espere a que ingrese el valor que va a ser guardado en la variable de memoria número 2. El proceso es suma, es equivalente al número 1 más número 2, punto y coma, y la salida final es escribir entre textos, entre comillas, el texto que voy a querer mostrar para guiar a la persona, que es la suma es dos puntos, espacio, miren, cierro comillas, coma, y la variable para mostrar el valor que él almacenó, suma, fin del proceso. Esto sería en pseudocódigo el ejercicio número 1. Pasemos entonces a ver cómo sería este mismo ejercicio en diagrama de flujo. Miren, proceso, suma de números, de dos números, se une el símbolo con una flecha hacia donde va el flujo de datos, que es hacia abajo. Después dice en un proceso definir suma, coma, número 1, coma, número 2, como entero. Tenemos el símbolo de entrada y salida, entonces decimos número 1, que es para que le muestre el mensaje al usuario de que vamos a necesitar que ingrese el número 1. La variable de memoria número 1 para que él pueda ingresarlo. El mensaje de que va a ingresar el número 2, la variable de memoria número 2 para que lo ingrese, la operación que es el proceso donde le decimos que suma es equivalente a número 1 más número 2. Dice la salida final, la suma es entre comillas, coma, la variable suma, mostrándole el resultado de la suma. Termina nuestro programa. Esto es en diagrama de flujo, que también lo hace al mismo tiempo que yo hago el pseudocódigo, el diagrama de flujo en Psein. Esto es lo que se espera que ustedes puedan hacer en su casa como parte de la tarea. Siempre escriba siempre
todas sus dudas por los canales brindados para darles pronta respuesta. Atentamente, pues, profesor Oscar Benavides, su servidor, Cero Cool. Y recuerden siempre, primero, leer y estudiar el contenido que ya se les dio. Escribir en el cuaderno es el primer paso. Acuérdense de las etapas: definición del problema, análisis y por último diseño. Y después de que han hecho en el cuaderno, pasen a la computadora a digitalizar. Con esto pues terminamos nuestro video del día de hoy. Les deseo suerte, trabajen lo mejor que puedan. Si lo hacen en el cuaderno, se les va a hacer muy fácil hacerlo en la computadora. Se cuidan y estaré enviándoles los próximos videos con el contenido complementario.